Bueno, buenas tardes de nuevo. Hemos sido puntuales, bueno, de hecho nos hemos adelantado un minuto. Son las 8, las 9 en la península, una hora más en la península, ¿vale? Nos están viendo en el streaming, recuerden. Recuerden también que tienen papelicos por ahí por si quieren formular alguna pregunta, nos la hacen llegar a Julia o a mí, o, bueno, pueden formular sus preguntas también por las redes sociales, ¿no? Bueno, el segundo acto de hoy a mí me apetece mucho, primero porque lo modera Marta Martí, ¿no? Que siempre es un triunfo, pero también porque es con un verdadero maestro, ¿no? Lo mejorcito que ha importado Argentina desde Jorge Cafrune, opino yo, ¿no? Verán, lo primero que leí de Marcelo Luján fue La mala espera, ¿no? Que ya había ganado el premio Getafe Negra, Getafe Negro, ¿no? Y desde ese momento vi que aquel señor pues era de los que saben escribir, ¿no? Luego nos conocimos, me dio mucho coraje porque vi que era el único tío más guapo que yo, ¿no? Dentro de la novela negra, ¿no? Entonces leí otros libros suyos a ver si eran malos, pero no, eran buenísimos. Entendí que no solo sabía escribir, sino que tenía la cabeza bien amueblada y el corazón en su sitio, ¿no? Y cuando leí Subsuelo, recuerdo, no me dejarás mentir, ¿no? Recuerdo que lo llamé y le dije, tío, este año te van a dar el premio de Ciel-Hammett, ¿no? Y se lo dieron. Y yo no tengo mano en el jurado, es que la novela era buenísima, ¿no? En fin, ahora ha publicado La Claridad, también premiado, un desasosegante libro de relatos, ¿no? Quienes se han apuntado este año al taller, pues ya estarán gozando de su presencia, ¿no? Pero los que no se pierdan este acto que viene ahora, La Claridad desde el subsuelo, en Marcelo Luján. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a los que están aquí y a los que están por streaming en casa. Quiero empezar pidiendo perdón. Dicen que rectificar es de sabios y estoy a tiempo. Ayer estaba tan nerviosa que ni siquiera agradecí a la organización que me invitasen al evento, así que muchísimas gracias a Alexis y a toda la organización por contar conmigo un año más aquí. Bueno, Marcelo, La Claridad, o sea, esa mala leche, ¿no? La Claridad. Sí. No, o sea, no es clara ni la portada, por decirlo directamente. Una acuarela extraordinaria de un artista coreano que nos costó mucho conseguirla, pero a mí me gustaba. Sí, creo que representa un poco el contenido de este contraste que hay adentro, ¿no? Entre oscuridad y claridad y esta parte relevante de contar y mostrar los elementos oscuros que nos rodean y también con los que estamos nosotros construidos como individuos, ¿no? Y me parece que es un buen ejercicio poder mostrarlos en contextos claros, ¿no? Es un poco donde más destacan. Siempre digo, si uno tiene que contar una escena de un soldado en medio de la batalla de Stalingrado, habrá oscuridad, pero era un poco más predecible, ¿no? Sin embargo, si ocurre un hecho extraordinario, oscuro, en medio de una barbacoa con amigos, un domingo soleado, o en medio de un parque, pues el lector está un poco más, está menos predispuesto a eso, por lo tanto la sorpresa siempre suele destacar el elemento oscuro. Así que esa era un poco la idea y el germen con el que partió la idea y el proyecto que no vuelvo a meterme en un fregado de esto. Estuve muchísimos años con este libro, escribiendo cuento a cuento, sin refrites, trabajando cada una de las historias desde cero y, bueno, era también un reto que tenía como autor, volver al cuento, que es un género que quiero y que con todo mi corazón y que con los latinoamericanos estamos muy familiarizados, prácticamente que estamos educados en ese género, con los grandes maestros que atraviesan todo el continente, incluyendo, todo el continente, donde incluyo también los países de habla no hispana. Estados Unidos tiene una calidad en el cuento desde siempre también, ¿no? Es una cosa como panamericana. Pero bueno, así que quise volver un poco al género después de Subsuelo y salió bien el proyecto. Sí. Salió mejor de lo que esperamos. Bueno, es muy difícil resumir el argumento, digamos, porque bueno, el libro se compone de 6 relatos que están unidos entre sí, tienen relación entre sí y además tienen relación con Subsuelo, que de ahí viene un poco el nombre de la mesa, La Claridad del Subsuelo. Y además, si lees los 2 libros seguidos, te das cuenta todavía de muchas más cosas que, quiero decir, yo había leído Subsuelo hacía varios años y hay muchos guiños que me habría perdido si no los hubiese leído seguidos.
Y me gustaría saber si consideras que es mejor que lean los dos para entender mejor el universo de la claridad o realmente son tan buenos, porque lo son, que no es necesario hacer la lectura de los dos libros. Bueno, la idea es que no sea necesario, o sea, que no sea un elemento excluyente ni mucho menos, porque lo primero es que son dos libros diferentes y lo segundo es que el cuento, en la claridad, además de componer una suerte de todo, el libro, el cuento tiene que ser autónomo. Es muy importante que te respete una autonomía, que no dependa de ningún otro elemento externo para funcionar. Digo esto y evidentemente está lleno de guiños y aparte de recuperación de situación espacial, de personajes, es bastante alevoso, digamos, el juego, ¿no? A mí lo primero que tengo que decir es que eso lo hice porque ya me sentía cómodo en ese espacio, me pareció un espacio que todavía podía explorar un poco más, me gustaba la idea, me seducía mucho la idea de recuperar personajes y contar alguna otra parte de su vida externa a la historia de Subsuelo, como ocurre con el veterinario, ocurre con el padre, bueno, como ocurre con eso. Entonces, eso me pareció algo bueno, cómodo para mí y en donde podía dedicarme a contar una historia sin tener que volver a construir, por ejemplo, una situación espacial como es el valle ese, ¿no? O el pantano. Pero también, es decir, Subsuelo es una novela que a mí me marcó mucho como autor. Primero porque encontré una voz y una forma narrativa que me parece chula a mí como escritor. Y luego he tenido un feedback con los lectores buenísimo, que no termina nunca y que se transporta al audiovisual, a algunos reconocimientos muy importantes, como has dicho, con el Hammett, etc. Entonces, es una novela que ha generado unos lectores, un nicho de lectores muy concretos y que, de algún modo, recuperando en la claridad personajes, en algunos casos, situación espacial, en otros casos, y esa voz narrativa, sobre todo en los cuentos en tercera, que es la voz que utiliza Subsuelo, también se le hace un poco un homenaje al lector o un plus para el lector. Siempre digo, pueden leer La Claridad sin haberme leído nunca y debe funcionar el libro. Los que leyeron Subsuelo, pues tienen un plus, ¿no? Ah, mira, este fulano, al espacio, al pantano, tal, ¿no? Entonces, no sé si es buena idea que lo tengan que leer de modo conjunto. Tampoco sé qué le pasa al lector que se asoma a La Claridad habiendo leído con muy poco tiempo Subsuelo. Claro, esta experiencia que me estás diciendo sí, me sorprende un poco, ¿no? Pero es verdad. Sí, porque, por ejemplo, leyendo algunos fragmentos de algunos relatos, en 30 monedas de carne hablas de una primavera tardía, de abedules, es decir, primavera, y especifico primavera porque Subsuelo transcurre a final de verano. Pero salen los abedules, aparece la casa abandonada, claro, alguien va en silla de ruedas y no es el mismo espacio temporal que sería el de Subsuelo. En el vínculo hablas de que hace un frío que pela, porque ahí estamos en febrero, y alguien ha ido a urgencias y ha habido un accidente de tráfico, una chica de 15 años que está en urgencias, lo mismo, ciertos ecos de las historias. En Espléndida Noche, ya ahí sí estamos en el último viernes de agosto. Y todo el rato, determinados elementos ya no son solo los personajes, sino es como que hay una especie de halo fantasmal presente todo el rato en la novela que te está repitiendo Subsuelo, Subsuelo, la piscina, los hermanos, etcétera, etcétera. Y si eso fuese poco, el comienzo de Subsuelo es no fue la noche, ni el verano, ni el hielo, ni los altos árboles que todo lo ven. No fue nada de eso. Y hay 3 relatos que comienzan, que aunque pueda parecer que no es igual, es muy parecido. Puede que haya sido la belleza, puede que haya sido el azar, puede que haya sido el deseo. Es decir, si realmente tienen interés en leer La Claridad, por supuesto, léanla. Pero si pueden leer los dos libros juntos, yo creo que hay una complementariedad de las dos lecturas que se solapan y que, pues eso, has creado el universo Subsuelo y claro, si encima te ha gustado Subsuelo, extender esa experiencia con La Claridad yo creo que resulta muy enriquecedor. Bueno, sí, bueno, hay algunos elementos de tono y de ritmo, como has señalado ahí, que están hechos muy a posta. Claro. De hecho, los 3 cuentos, La Claridad tiene 6 cuentos, 3 son en tercera
y la construcción de la composición del lugar del cuento tiene los mismos elementos técnicos, ¿no? Sí. Como has leído. No solamente que empiezan con el deseo, la belleza y el azar, sino que luego todo lo que sigue hasta el primer giro que hay ahí tienen la misma composición semántica casi, ¿no? Y eso sí está recuperado de Subsuelo. Lo que pasa es que es un modo de implantar ese narrador. Es un narrador muy singular que no solamente trabaja el futuro narrativo, sino que tiene una cadencia necesaria para envolver al lector en ese juego, ¿no? Y son cuentos, pero están escritos, intenté que estuviesen escritos con el mismo narrador de Subsuelo. Primero, para homenajear un poco al lector. Segundo, porque creo, insisto, que era unos componentes que todavía podía seguir explorando. Y tercero, porque yo me sentía cómodo como escritor. Yo no voy a engañar a nadie. Escribir ficción es muy difícil, como para que encima las virguerías que nos gustan hacer nos compliquen la transmisión de la historia. O sea, tenemos como escritores que sentirnos cómodos. Yo creo que siempre, y el que puede volar, que vuele, y el que puede volar un poquito más, que vuele un poco más, pero la comodidad para poder hacer una correcta transmisión es importante. Luego depende de cada uno qué capacidad tiene para romper la línea de una narración plana y empezar a tomar vuelo, ¿no? Sin que eso rasgue demasiado la tangibilidad de la historia, ¿no? Entonces, me parece que está un poco ahí el secreto, pero ayer Carlos Zanón decía que, bueno, que nosotros nos metemos ahí como buenamente podemos y que tampoco sabemos muy bien qué hacemos, y luego en el lector sí se ve, ¿no? El reflejo de la realidad del texto. Así que... Bueno, ya que has citado el futuro narrativo, me gustaría que nos hablases un poco de él, porque es una herramienta que tú explotas mucho y que explotas muy bien y que, como has comentado más de una vez, no está tan explotada como podría ser deseable. Y además, precisamente en estos relatos, hay varios que terminan fuera de escena, digamos. Es decir, nos cuentas el final de cómo va a acabar esa historia, pero nosotros no leemos ese final. Explícalo tú, que lo vas a explicar mucho mejor. Sí, claro. Los 3 cuentos en tercera, donde yo tengo una voz omnisciente, una voz externa que me permite conocer el futuro, ¿no? Porque una voz en primera no puede... Hay un truco igual que es parar al narrador de primera persona en un punto posterior a todos los hechos, por lo tanto puede jugar con el tiempo porque todo es pasado. Pero la voz externa sí trabaja el futuro. Y en los 3 cuentos de la claridad, escritos en tercera, hago algo que me pareció chulo porque tiene mucha aceleración el recurso para un desenlace del cuento, que en Subsuelo no lo hago, que es, como dice Marta, presentar todo el desenlace del cuento fuera del tiempo narrativo. Es decir, la historia llega a un momento donde el personaje pues cierra una puerta y todo lo que ocurre después ocurre fuera del tiempo del relato, ¿no? Y luego abrirá la puerta, pues ya el tiempo del relato acabó y todo el desenlace, que a veces es largo, ocurre todo ese tiempo. Es un recurso que da mucha aceleración y que además plantea un enigma en el lector, ¿no? Porque esto no pasó todavía y va a pasar. Y siempre está la posibilidad, como suelen ser cosas no muy buenas, el lector siempre tiene la intención de que, bueno, si todavía no pasó, a lo mejor no pasa, ¿no? Y también aporta tensión, ¿no? en el cuento como género, que es una herramienta, un elemento que a mí me importaba mucho. No me quiero adelantar si tenés algo del tema de la tensión, porque son cuentos largos, los de la claridad, que es algo que a mí me preocupaba mucho. Doblan la media del género y el problema que puede tener eso es que se vea afectada la tensión. El concepto cortasariano de tensión, que es inherente y excluyente, aparte del cuento. Entonces, con ese narrador, cuando veía que el cuento se me estaba destensando por la propia naturaleza de la historia y de la extensión, utilizaba algún juego del narrador que solo plantea con el lector, fuera de los personajes y de la historia, con cualquier planteamiento de futuro. En clave no va a saber lo que le va a ocurrir. Nos salimos de la historia y narrador y lector generan algo que tensa de vuelta la historia, ¿no? Porque eran cuentos largos, son cuentos que a mí tenía mucho miedo de que no funcionaran como cuento. Porque, te digo, La Claridad es un proyecto que me planteé, escribir un libro de cuentos desde cero, no lo había hecho nunca, es una locura, nunca sabes cuándo lo vas a terminar. Terminás un cuento 7, 8 meses, son cuentos largos, te funciona, decís que bien, y de repente decís, bueno, me quedan 5 más, Dios mío, no sé qué. Es terrible. En la novela podés patinar, podés remendar, podés tener algún bache, lo recuperás. En el cuento es difícil, además, y en un libro de cuentos
eso está multiplicado por 5, por 6. Pero al final lo conseguí. Me dejaron de hablar muchos editores. Alexis Ravelo una vez, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo cuentos, vale. A los 4 años, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo cuentos, tío, me dice. Y era verdad, estaba escribiendo cuentos. Y cuando salió el libro me dijo, estos son los cuentos que estabas escribiendo. Le digo, sí. Sí, me llevó mucho trabajo. Pero bueno, estoy contento. No lo voy a volver a hacer, pero estoy contento. Sí, porque además los libros de cuentos que vemos, las colecciones de relatos, suelen ser compilaciones y está bien que sean así, ¿no? Sí. Porque un autor publica un cuento en una antología, en un periódico, en una revista y luego los reúne en un volumen que también representa una época de su vida y reúne los cuentos para que no queden sueltos en un volumen y está bien. Sí. Esto es como otra cosa. Yo quería que el lector, primero, darle identidad al cuento, mostrar que el cuento no es una chorrada escribir un cuento. No es, bueno, como no puedo escribir una novela, voy a escribir un cuentito porque como es una boludez lo hago. O sea, entonces, quería escribir un libro de cuentos que, aún respetando todos los elementos del cuento y sobre todo la autonomía, que no dependieran, que cada uno fuese un mundo, tuviesen cierta conexión externa y que además el lector, cuando terminara de leer La Claridad, tuviese la sensación de haber leído un libro, que es lo que pasa con la novela, sí. Y donde el cuento parece que no puede competir, ¿no? Entonces, era un proyecto muy ambicioso, que bueno, algunas cosas supongo que las logré, otras no lo sé, pero bueno, siempre nos ponemos cosas ambiciosas, total. Es que aparte de la longitud del relato en sí, que quiero decir, la extensión ya determina que pueda ser una novela o un relato, entiendo que, por supuesto, no funciona igual a una novela que un relato a la hora de construirlo. ¿Y qué elementos diferenciadores ves para hacer más complicado? Porque, bueno, lo afirmo yo antes que tú ya. ¿Por qué es más complicado escribir un cuento que una novela? ¿Y qué elementos diferenciadores hay a la hora de construir, pues para generar tensión, para que el lector no pierda interés? Porque podríamos pensar que al ser un formato más corto, el lector va a perder más tarde el interés, pero yo creo que incluso puede ser al revés. Sí. Hoy lo comentaba en la biblioteca, en unas charlas que teníamos con unos chicos, en el taller que está aquí dentro del marco del festival. Estábamos hablando del cuento y siempre recupero la magnífica conferencia de Julio Cortázar en La Habana, donde a Cortázar le gustaba mucho el boxeo y para explicar, fue la conferencia en donde habló por primera vez de tensión y para explicar un poco las diferencias básicas entre cuento y novela. Bueno, utilizó la novela como ejemplo y construyó una metáfora boxística que me parece extremadamente lúcida e ilustrativa, que es, dijo, la novela gana por puntos, el cuento debe ganar por KO. ¿No? Saben que en el boxeo a veces no cae ninguno y los jueces determinan, eso es por puntos, ¿no? Entonces, me parece, eso tiene el cuento. El cuento tiene un golpe y un elemento de tensión que lo recorre constantemente, que no permite que el lector se vaya. Por eso es más breve. El cuento tiene un montón de herramientas que hay que respetar, tiene una estructura arreglada muy rigurosa, muy fina, muy delicada. Los personajes no pueden tener distracción, porque si se distraen los personajes se distrae el lector y se destensa el cuento. Hay que ir hacia un destino, es recomendable ir hacia un destino sin ningún tipo de atajo y para eso hay que saber cuál es el destino. Por eso yo escribo los cuentos con una idea de desenlace. Me resulta más sencillo. Sé que tengo que ir ahí y no a ningún otro sitio. La novela a veces, esto de mapa y brújula, la novela a veces uno va, sabe más o menos dónde tiene que ir, pero bueno, va un poco al bulto, ¿no? Y funciona, porque todo luego se aúna, porque se abren puertas nuevas mientras uno explora el territorio, va viendo puertas que no sabía que estaban. En el cuento esas cosas no pasan. Es muy raro. En La chica de la banda de folk, que es el último cuento de La Claridad, bueno, todo esto lo tenía más o menos planificado y en la presentación del cuento, en el primer movimiento del texto, son dos chicos que están en la feria de un pueblo viendo una banda, no sé qué, están ahí, hay una chica que le gusta a uno, bueno, no sé qué, son adolescentes, y en un momento surge algo que no tenía planificado, que ocurre en los años 70 además, y hay uno de los chicos, son compañeros de colegio de siempre y amigos, hay uno de los chicos que le gusta al otro. Se me ocurrió, me pareció que estaba bueno porque él le decía, mirá que esa tía que me gusta, y él decía, vale, pero en realidad
era algo malo. Y me pareció que era bueno para empezar a construir. Claro, el cuento se me empezó a ir para ese lado. O sea, era tan potente esa figura que tuve que timonearlo porque se me iba para ahí. Y era algo que yo no había planificado y que no debía hacerle caso. Eso era otro cuento y otra historia en cualquier caso. No debí seguir esa línea porque si no, no iba a llegar al destino que necesitaba llegar ese cuento, ¿no? Porque esa historia de iniciación homosexual era demasiado potente en la narración. Pero ves, son cosas que te ocurren que en la novela a lo mejor lo podías explorar. Podías entrar en esa puerta, salir al rato, dejarla medio abierta, cerrarla más adelante. En el cuento eso no se puede hacer. No se puede hacer porque un cuento donde se destensa y cae no lo recuperas más. Es muy complicado y es un género súper delicado. Digo, para intentar lograr un cuento, ¿no? Uno puede contar cualquier cosa y también está bien, pero nosotros estamos muy educados y tenemos mucho respeto al género. A lo mejor es demasiado, no lo sé, pero es muy difícil escribir un cuento, ¿no? Es muy difícil. Y eso no significa que la novela le gane porque los personajes son más duraderos en la extensión y por lo tanto más duraderos en la memoria colectiva. O sea, Madame Bovary, vale. Pero García Márquez escribió un cuento de 10 páginas que se llama Tu rastro de sangre en la nieve y Nena da Conte, o sea, hay un grupo de música que se llama Nena da Conte. Sí. Es un personaje inolvidable completamente que dura 10 páginas. O sea, no tiene que ver la extensión, tiene que ver el vuelo literario y la potencia en la construcción de los personajes, en el desarrollo de la historia. El cuento tiene muchas propiedades para lograrlo. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo, claro. Y es muy difícil. Y es que además, como constructor de historias, una cosa que me llama mucho la atención de tu técnica o de, no sé cómo llamarlo, de tu forma de contar historias, es que hay un cuidado muy mimado por la prosa, por la elección de las palabras, por la musicalidad de las frases, por el ritmo, pero todo está siempre a servicio de la trama. Es decir, con eso no quiero decir que los libros que estén muy bien escritos la trama sea secundaria, porque obviamente la trama es la que te lleva en ese tránsito y en esa lectura. Pero hay veces que sí que la trama pierde peso en función de la riqueza compositiva, de la belleza de las palabras, de la musicalidad del texto. Y sin embargo, en tu obra, es como que la trama es el puerto al que hay que llegar, no se puede perder uno de esos y además suelen ser finales o momentos de clímax que son muy sobrecogedores, que suelen sorprender mucho al lector. No sé si es que yo soy una lectora muy torpe y no me lo veo venir, no lo sé, pero que en realidad sí que te quedas como, esto no lo veía venir. Y me llama, o sea, ¿cómo consigues conjugar ese peso de la belleza del texto en sí con la importancia de la trama? Y si tuvieses que renunciar a uno de los dos, ¿a cuál renunciarías? A la trama, sin dudarlo. Sí, lo que pasa es que si te fijas bien, por ejemplo, Subsuelo, la historia es una boludez, en realidad tiene poca trama para lo que es una novela, sí. ¿no? Bueno, sí, te entiendo lo que quieres decir. De hecho, yo cuando la estaba escribiendo, digo, a ver, esto ocurre en una parcela en el medio de la nada. No hay nada, no hay ciudad, solamente hay árboles, una montaña por ahí y una casa donde viven. Nada, todo hierba y la piscina. Y luego son 4 personajes todo el tiempo silenciosos, mirándose, haciendo movidas. Digo, como no ponga un narrador que mueva el balón y que genere algo, esto no lo va a contar ni Dios, claro. Entonces, digo, luego, claro que hay trama, no se puede, si no, no tiene sentido. Está bueno, o sea, para mí es muy importante cómo se cuentan las cosas. Para mí es muy importante cuidar la prosa y además no escribir nada gratuito. Nada gratuito, o sea, creo que hoy en día hay que respetar mucho al lector porque, o sea, no estamos en la sociedad victoriana, la gente no solamente tiene poco tiempo, sino que hay un montón de propuestas que compiten contra la lectura. O sea, leer un libro hoy en día casi es una tarea, o sea, una semana de tu vida te vas a perder leyendo un libro. Mirá todo lo que podés hacer en Netflix y en Filming en una semana, ¿no? Entonces, a mí me parece que el lector hay que respetarlo y además hay que jugar con el conocimiento que tiene el lector moderno, conocimiento del mundo, ¿no? Que no lo tenía en otras sociedades. Y aprovechar ese conocimiento. Es un arma de doble filo, porque, qué sé yo, igual el gato negro de Poe hoy en día es un poco inverosímil, ¿no? Pero la sociedad victoriana se lo comía. Pero, digo, a mí me parece bueno que los escritores y las escritoras tengamos presente la sociedad en la que vivimos con respecto al compromiso del lector y ser concretos en la palabra. Y ser concretos en la palabra es trabajar la palabra.
y pegar donde hay que pegar exactamente, ¿no? Para poder contar una historia. Entonces, trama tiene que haber, sí, en el cuento mucho más. En los cuentos míos, porque hay otros cuentistas Sí. que son más chejovianos, digamos, y tienen unos cierres diferentes, pero la trama tiene importancia. Yo creo que si me haces prescindir de alguna de las cosas, no debería prescindir de ninguna de las dos. Sí. Porque si no soy un señor escribiendo mierdas ahí que no va a ningún lado, claro, pero no hay que prescindir de una de las dos. Lo que pasa es que tampoco me gustan las novelas que tienen todo trama y que se leen perfectamente y que de repente no tienen ni siquiera un pequeño firulete literario que decís, ¿no? Lo voy a leer de vuelta. Porque eso también es un poco... La lectura tiene que ser una experiencia. Si no, vamos al audiovisual, donde también es una experiencia, pero que la entrada ante el receptor es diferente. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que cuidar mucho la palabra y respetar al lector. Y respetar al lector es también cuidar la palabra. Entonces, es un círculo que está más presente que nunca hoy en día. Retomando un tema que comentaste antes acerca del narrador omnisciente, que no quiero que se me pase. Bueno, en este libro no hay nada al azar, pero nada, nada. Desde la imagen de la cubierta, que cuando lees el libro la comprendes y que, como ha comentado Marcelo, encima no fue nada fácil de conseguir. No, porque el coreano no contestaba. Sí, ya te lo he oído en alguna entrevista. Expone en Nueva York, tiene representante y no contestaba. La diferencia horaria, hombre, la diferencia horaria. Menos mal que estábamos en pandemia y se pudo trabajar mucho tiempo la edición del libro porque no se podía, no estaba anunciado el premio, de hecho. Luego en la página en la que viene el título de cada relato hay varias citas y me gustaría centrarme sobre todo en las citas bíblicas porque creo que conectan mucho con el narrador omnisciente. La Biblia está contada de una forma fatalista, en la que nadie tiene escapatoria, te están todo el rato diciendo que van a venir 7 plagas, la humanidad se va a perder, y te lo está recordando todo el rato. Y claro, yo cuando veía las citas bíblicas digo, es que... Sí, no mires mucho a tu vecina, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, y tu forma de narrar precisamente hace eso, todo el rato te está recordando, esto va a acabar mal. Esto va a acabar mal. No os olvidéis, pensáis que estáis leyendo un libro bueno. No, esto va a acabar mal, esto va a acabar mal. Y me encanta el juego de que justo hayas escogido citas bíblicas con ese tipo de narrador que tú utilizas siempre. Sí, no lo había visto desde ese punto. Puede ser que esté un poco ahí contaminado el tema del tempo que tiene la narración, pero el tema de poner epígrafes bíblicos y mixturarlos con letras de rock, también, rock sí. o de pop, a mí me parece una combinación explosiva y atractiva para el lector. Y después yo creo que la Biblia, o sea, es difícil sacarle el componente religioso al texto, pero voy a intentar hacerlo y voy a intentar que se entienda desde ese punto, ¿no? Es un libro extraordinario. Sí, estoy de acuerdo. Es un libro que tiene un tratamiento de la muerte maravilloso, que tiene un tratamiento de la resurrección, que podríamos hablar de zombismo maravilloso, que tiene un tratamiento del mal maravilloso, que tiene un tratamiento del bien maravilloso. O sea, está constantemente enseñando situaciones de extrema oscuridad. Entonces yo como narrador que me pone un poquito ahí lo oscuro y todas esas movidas, no puedo evitar rescatar cosas de esas. Además que depende de la traducción y poniendo a veces un poquito de voluntad, tienen vuelo literario. Sí. Hay en La chica de la banda de folk, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Me jodas. Aparte, bueno, tiene cosas así, ¿no? Entonces, a mí me parece que es difícil, insisto, sacarle el componente religioso, pero yo creo que es un libro de alto interés, fuera de lo religioso. Luego Sí, estoy de acuerdo, como obra literaria, digamos. O al menos a mí hay pasajes que me parecen, hay personajes y pasajes extraordinarios, de un índice de oscuridad altísimo y con tratamiento muy serio y muy profundo de estos elementos, sobre todo de la resurrección, que hoy en día lo vemos mucho en el audiovisual, con un montón, o sea, esto no es The Walking Dead, digo, resurrección con un resucitado que tiene un problema, que vuelve a un mundo que no lo espera y tiene un problema.
que no tiene trabajo y que, porque le dieron de baja, porque sus hijos vendieron la casa, ¿no? Entonces siempre decimos, qué bueno que vuelva. Estamos seguros de que le hacemos un bien si vuelve. O sea, eso se trabaja bien también ahí, ¿eh? Y me parece que muchos elementos. Por lo tanto, a mí, insisto, la mixtura del pop y el rock con el elemento bíblico me pareció que abría muy bien la puerta al texto y además como epígrafes, digamos, como elemento paratextual, también funcionaban bien, ¿no? También abrían la puerta y cumplían la función del epígrafe. Así que bueno, igual era también un juego que hay ahí en el... Fíjate que todos tienen la misma composición. También era un modo de aunar las unidades narrativas que tiene el libro de cuentos, ¿no? Bueno, acerca de la oscuridad, ya que la has citado tú, tus libros son muy oscuros, pero muy oscuros, que de ahí hacía yo la gracia del comentario inicial de la claridad, estamos de broma. Y claro, además... Perdón. Sí, dime. El título de La Claridad surgió en un festival con el señor Carlos Zanón, haciendo una broma. Luego la contaré fuera de cámara, porque es muy buena lo que pasó, claro. Y porque luego el título me pareció excelente y no está ajeno a contar cosas oscuras, ¿no? Sí, lo sé, pero bueno, no deja de ser curioso que las historias sean tan oscuras y que el libro se llame La Claridad. Porque, quiero decir, alguien que no sepa quién es Marcelo Luján dirá, ¡ay, La Claridad! Mira, voy a leerme este libro tan blanquito y tan limpito. Era para engatusar un poquito a los lectores y que lo compren. Y digan, no, bien, qué bien, mira. Igual la chica es un poco inquietante, el rostro de la chica esa. No sé ya da pistas. Que, bueno, eso sobre la oscuridad de tus obras y de tus contextos. Bueno, ya lo has dicho muchas veces, pero por si acaso lo recuerdo, por si alguien no lo ha leído, que él busca la oscuridad en contextos pues, muy blancos, muy placenteros. Pues es una barbacoa, una casa familiar de veraneo. Gracias. Claro, y lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué problema tienes con las familias? Quiero decir, considero que es... No me refiero a nivel personal, pero quiero decir, no es que igual también, pero quiero decir, normalmente la familia está considerada a nivel histórico, e incluso podemos enlazarlo con religioso, con el tema de la Biblia, como un espacio a salvo en el que el típico concepto de volver a casa, de encontrarte a salvo con los tuyos, protegido, y sin embargo tus familias no pueden ser más turbias. Sí. Bueno, a mí el núcleo familiar, a mí me interesa la inmigración, son componentes que a mí me interesan en toda mi obra, pero yo creo que justamente lo que estás diciendo de la familia, más allá de las sociedades y más allá de que tengamos un cuñado idiota que siempre toca, no sé qué, digo, volver a casa y la familia es el último refugio. Sí. Incluso en la naturaleza ocurre, ¿no? El último refugio, la madriguera, el último sitio donde el depredador no puede acceder a nosotros. ¿Qué pasa si el origen del mal ocurre dentro de ese refugio? No tenemos sitio donde estar a salvo. Sí. Me parece potente la idea esa. Por eso creo que lo recupero también en Moravia. Me parece potente la idea esa, de no tener ningún sitio donde estar a salvo porque el nido es el elemento que genera la oscuridad, ¿no? Me parece atronador además, ¿no? Y devastador. Y ocurre. Bueno, vamos con algunas de las preguntas del público. ¿En qué tipo de narrador te sientes más a gusto? ¿Qué obsesiones son las que más te llaman a escribir? ¿En qué tipo de narrador te sientes más a gusto? ¿Y qué obsesiones son las que más te llaman a escribir? Bueno, como escritor tengo que estar abierto a todas las posibilidades narrativas. Digo, cuando uno toma decisiones narrativas al comienzo de un texto, no puedo ceñirme, no, es que yo en primera, ay Dios mío, soy un inhábil, no tengo que escribir en tercera. Hay historias que hay que escribirlas en primera y hay historias que hay que escribirlas en tercera. Y eso como escritores tenemos que saberlo. Y tenemos que tener la capacidad de movernos en los dos parámetros. Lo mismo que hay historias que son cuento y historias que son novela. Por eso quiero que todos los narradores modernos occidentales manejen los dos géneros. Es mi gran obsesión en los cursos y en todos lados. Claro que siempre hay uno de los dos géneros pilares de la narrativa en donde uno está más cómodo. Cortázar escribió novela y escribió cuento, pero sacando Rayuela, que es una cosa extraña, experimental y maravillosa, era cuentista. Está clarísimo que era cuentista. O sea, Borges no escribió novela. No escribió novela. Digo,
esto es importante que nos manejemos y que sepamos. Y luego, representando o contestando un poco la pregunta, para mí lo más importante es la historia que quiero contar. La historia que quiero contar, la que se me cruza por delante, es la que va a determinarlo todo, desde el género hasta las decisiones técnicas de las que estamos hablando. Entonces, yo creo que lo importante es que estemos lo suficientemente capacitados los autores y las autoras para poder asumir cualquiera de estas herramientas y poder hacer frente a una historia o poder transmitirla, la historia, con las herramientas que la historia pida. Así que debo estar preparado para todo. Evidentemente alguna cosa se me da mejor que otra, pero no sé, no tengo una preferencia. Entre una voz interna y una voz externa, por ejemplo, no tengo preferencia. Lo cual me alegra, porque sería un problema tenerle miedo a la primera persona y tener que contar todo en tercera, ¿no? Cuando evidentemente hay historias que deben ser contadas en primera. Otra pregunta. ¿Cómo funciona tu proceso creativo? ¿Usas directamente el ordenador o comienzas a mano? No, a mano cuando no existían los... Bueno, o sea, hubo una época en mi vida donde no había ordenadores, eso la gente lo sabe, ¿no? Porque claro, los críos te dicen Sí, algo, yo pero también perdona. lo viví, yo también lo viví. Bueno, me supongo que se refiere a lo mejor cuando te vienen Sí. ideas y las típicas notas que se tomen en alguna No, libreta. sí, no, tengo un cuadernito donde hago un dibujito, sobre todo un esquema de alguna casa, para tener una idea y poder avanzar bien. Pero no, escribo desde que salieron los ordenadores, escribo... O sea, yo tenía el Windows 3.1, es una cosa que nadie lo conoce. Tengo una piedra y un cincel. Windows 3.1, terrible. O Word 3.1. Bueno, sí, no, escribo en ordenador. Sí, es un ordenador y soy bastante caótico a la hora de escribir. Bueno, escribo, no es que escriba poco, bueno, no sé, escribo poco, me da igual. Yo escribo cuando tengo algo que contar y es el modo que funciono y monto mi vida como escritor para no tener una dependencia hacia la publicación. Porque no podría asumirla, básicamente. Yo cuando tengo algo que contar, lo siento y me pongo a contarlo. Y una vez que tengo algo que contar, quiero hablar de la adolescencia subsuelo. Quiero hablar de la adolescencia moderna y de la relación de nosotros como padres con estos adolescentes modernos que desde cualquier dispositivo lo ven todo y lo saben todo. Pues a mí cuando me ponían en penitencia de crío, me cerraban la puerta de la habitación y no tenía nada que hacer. Tenía un boli y anotaba la alineación de San Lorenzo Almagro para arriba, para abajo, pero no, ahí se acababa, ¿no? Ahora te cuelan cualquier... Bueno, entonces creo que la relación de los padres con los hijos adolescentes es diferente y me interesaba hacerlo. Y esa es la esencia de Subsuelo. Luego tenés que pensar tu historia y luego cómo la voy a contar. Y en ese proceso, esa tríada a mí me lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Años. Luego cuando tengo todo eso me siento y a lo mejor en 9 meses... O sea, Subsuelo lo escribí en menos de un año. Una novela compleja de escribir también. Sí. Tenía todo clarísimo. Había tardado, claro, 7 años en pensarlo. Ya, bueno, pero la tienes... Sí, pero necesito hacerlo así, no me sale de otro modo. He intentado ponerme ahí y contar chorradas y no. Necesito tener estos 3 elementos para poder sacar adelante, al menos en novela. ¿Y corriges mucho o como le das tantas vueltas? No, saco bastante limpio el primer borrador. Sí, es que, por ejemplo, en Subsuelo, si no resolvía bien, hay párrafos que tienen mucho movimiento temporal interno. Sí. Si yo no salía ileso de ese párrafo, no podía seguir. Entonces tenía que sacarlo lo más limpio posible, por lo tanto la novela salió muy limpia. Es una novela que no se puede corregir, puede corregir 3 comas, pero sí. Tiene mucha conexión temporal, entonces es difícil. Pero suelo sacar borradores muy limpios, sí. Tengo un toque o algo, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, oye, la elaboras antes en tu cabeza y luego ya... Y la última pregunta del público. Cuando dices que no estamos en... Vale, penúltima, perdón. Cuando dices que no estamos en una sociedad victoriana, ¿a qué te refieres? No, bueno, victoriana o isabelina, no sé, qué sé yo, que estamos en una sociedad que tiene otra construcción y otra capacidad y sobre todo otro conocimiento del mundo. Cualquier estrato social. O sea, no hay que ser erudito ni hacer un curso en el Polo Norte ni tener un título universitario para tener mucho conocimiento del mundo. No digo opinión, conocimiento del mundo. Sí. O sea, no hay que explicarle a la gente cómo funciona la escalera mecánica. Y yo he visto novelas que explican cómo funciona la escalera mecánica. Pero, tío, no me lo cuentes esto. Ya sé que investiga... otra más. Yo entiendo que investigaste sobre escaleras mecánicas. Me están saboteando, ¿qué pasa? Sí. Digo, yo entiendo que a un autor o autora se pone a estudiar, a analizar, a hacer trabajo a campo sobre escaleras mecánicas por una escena y luego dice, coño, estuve 220 días
viendo escaleras mecánicas y viendo manuales y ahora pues yo los voy a cascar aquí. Sí, No, eso hay que cuidar mucho al lector. sí, eso se hace mucho. Digo victoriano por nombrar alguna sociedad relevante, ¿no? Pero cualquiera puede ser. La nuestra está muy avanzada en ese sentido. El conocimiento del mundo es absoluto del receptor y hay que aprovecharlo. ¿Qué sientes cuando formas la raíz de una obra literaria y qué ocasiona la creación de una historia tan profunda a tal punto de cautivar a los lectores? ¿Me puedes repetir? ¿Qué sientes cuando formas la raíz de una obra literaria y qué ocasiona la creación de una historia tan profunda a tal punto de cautivar a los lectores? Y es muy gratificante. Es muy gratificante y está bueno. El subsuelo está en preproducción y con el director, que es Fernando Franco, hablamos mucho y bueno, el guión aparte representa la obra totalmente, estoy súper contento, el guión es de él, yo no intervine, salvo en conversaciones con él. Y lo único que le pedí siempre de coña, pero al final no es coña, aunque no esté en el contrato, es que me lleve a localizar. Y parezco un niño, sí, te voy a llevar a localizar, no sé qué, porque sería, o sea, cuando me lleve con el dire de foto a localizar, que esa va a ser la casa, digo, voy a ver algo que a mí se me ocurrió un día de la nada y lo voy a ver representado y tangible, me parece algo mágico. No me pasó nunca y me parece algo mágico. Todavía no he ido, pero me parece algo mágico. Tiene un poco que ver con esa pregunta, con la creación y con el resultado de la creación, que a veces uno no es consciente hasta que habla con el lector o hasta que ve la localización, en el caso de un audiovisual, de lo que se le ocurrió, qué sé yo, un día ahí escribiendo, ¿no? Es muy chulo, ¿sí? Y creo que la última. ¿Puedes contar por qué decidiste incluir el último cuento más oscuro que la luz en la claridad? Sí, eso fue una movida, la conté 1000 veces. A ver, yo el libro estuve más o menos 4 años escribiéndolo, el libro lo publicó Páginas de Espuma, pero ganó el premio Ribera del Duero, que es un premio que publica Páginas de Espuma, y el premio ese estaba parado, llevaba un par de años sin hacerse, no sé qué pasó con la denominación de origen. Bueno, entonces yo escribí el libro y a medida que sacaba cuentos, como eran cuentos un poco complejos y que tenían que eran largos o que tenían un mecanismo, yo estaba inseguro de si iban a funcionar. Siempre estamos inseguros. Sí, bueno. Entonces lo que hice fue, además de dárselo a 4 o 5 escritores amigos, pero cuentos separados, mandé los cuentos a algunos concursos de cuento que son muy prestigiosos para cribarlos, ¿no? Y que tienen en las webs las distintas cribas que van saliendo. Entonces, se presentaron 1000 cuentos. Estás en los 200 seleccionados, el cuento funciona. Da igual, ¿no? Bueno, uno ganó un premio, que fue el último. Entonces, como luego vino el premio Ribera del Duero, el manuscrito que presenté, tuve que quitar ese cuento porque incumplía las bases. Entonces, el último cuento no estaba en la faja, por ejemplo, Aramburu habla de 5 cuentos, porque el último cuento no lo leyó. Bueno, cuando estábamos editando el cuento, a Juan Casamayor se lo comenté, lo que había pasado, y me dijo, bueno, déjame leerlo, no sé qué. Y decidió agregarlo con una nota del editor. Y esa es la idea. Aparte, a mí me parece que, más allá del cuento que estaba escrito con este proyecto, me parece que es un cuento muy luminoso ese, a mí. Dentro de la oscuridad que tiene, me parece el cuento más esperanzador de todos, con esa niña, voy a hacer spoiler porque no puedo, si no, con esa niña que se queda ahí con todo el dolor que tiene y toda la ausencia que siente en ese momento tan difícil de la vida, que es la adolescencia, siente que está acompañada en realidad, que hay algo ahí que la acompaña, ¿no? Y me pareció que era que iluminaba el libro. Así que me pareció también buen cierre. Bueno, y por eso está ahí. Ya es curioso que siempre pides perdón por el rollo de que cuentas spoilers. Soy un desastre, spoilers. Pero creo que en tu obra no es relevante el que cuentes spoilers. Sí, pero mi familia... Hombre, sí, a ver, hay veces que puedes romper alguna sorpresa importante, pero yo creo, por ejemplo, lo que acabas de contar del cuento, yo creo que no te estropea la lectura. No, he tenido mucho cuidado. No, soy un desastre, spoileo mal, pero aparte de las películas, la gente ya me conoce. No, se tapan los oídos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría, para cerrar, hacer un repaso. Seguro que se me ha quedado alguno buscando en la lista de premios que has recibido por tu obra.
2003, Premio Santa Cruz de Tenerife por Flores para Irene. 2006, Premio Ciudad Alcalá de Narrativa por En algún cielo. 2007, Premio Cusa Ciudad de San Sebastián por El desvío. 2009, Premio Ciudad de Getafe de Novela Negra por La mala espera. 2016, Premio Ciudad de Santa Cruz por Subsuelo, Premio Nobel por Subsuelo, Premio Dasselhammer por Subsuelo. Y 2020, Premio Ribera de Duero por La claridad. ¿Tienes alguna obra que no haya recibido algún premio? Y son solo los libros. Perdón, soy argentino. No, digo, esos son los premios de libro. Hay premios de, por ejemplo, el que ganó el Visa de más. Sí, o sea, sé que no están todos. O sea, no, pero... los de cuento no están. Porque, bueno, es un poco son los libros. Los libros, digo, sí, vienen con estos premios, ¿no? Muchos, yo empecé a publicar por los premios. Siempre digo a todo el mundo que hay que presentarse a todos. Mis 4 primeros libros fueron publicados porque la publicación era parte del premio. Y ya, a partir de ahí, los editores, bueno, vamos a leerlo a ver si hace algo, ¿no? Pero venían con ese bagaje. Los 4 primeros salieron por, a lo mejor no hubiese publicado nunca, sin el Premio Santa Cruz de Tenerife, que ya no existe más, un premio al libro de cuentos, Flores para Irene, bienal. Bueno, me abrió la puerta a la edición, ¿no? Hay muchos modos de llegar a la edición y los premios son uno de ellos, sin duda. Que, por cierto, de ese volumen recomiendo Cuidados intensivos, que es el último relato del volumen, o por lo menos tal y como lo he encontrado yo a día de hoy, que es maravilloso. Ya empezaba a marcar formas, ¿no? Sí. El joven Luján ahí. Sí. Sí, que además, bueno, aprovecho para recomendarles que la mayoría de su trayectoria está recuperada, creo que recientemente, en formato digital. Se puede encontrar toda, que hay algunos que se puede buscar en librerías de viejo, pero quiero decir, en formato digital se puede encontrar prácticamente todo lo que tienes publicado y es de agradecer, la verdad. Sí, sobre todo yo como latinoamericano, como argentino también, rioplatense, piensen que el libro digital a nosotros nos abrió una puerta muy grande porque aunque la mayoría de los libros estos tienen edición argentina, por ejemplo, tarda o no es lo mismo, y bueno, y el ebook o el reader nos vale a nosotros porque la gente nos puede leer en el momento, ¿no? Así que, bueno, siempre se agradece también. Pues nada, muchas gracias por la charla y ahora tendréis ahí a Marcelo para hablar con él y que os firme vuestros libros. ¡Qué fiera! Bueno, nos vemos a las 9 en punto, ¿vale? Creo que esperaremos a que suenen las campanadas antes de empezar, pero lo de las 9 no se lo pierdan, ocasión histórica, primera vez de Hoy Can Breakaway en España. Y nada, y disfruten del ratito cercano de Marcelo porque es guapo, pero de cerca encima huele bien y todo. Muchas gracias.